Buenas noches. Buenas noches, Niro. Buenas noches. Buenas Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Vamos a continuar con la clase. Vamos a compartir la pantalla. Bien, vamos a continuar con esta clase de refrigeración. Ayer pues avanzamos sobre conceptos básicos de refrigeración. Hoy vamos a continuar con más conceptos. Ayer vimos, tratamos de conceptualizar los principios de refrigeración, las aplicaciones principales. Hablamos de una pequeña clasificación, están en el libro. Interpretamos los 4 elementos básicos del sistema de refrigeración, lo que es el evaporador, condensador, compresor, el dispositivo de expansión. También estuvimos, un repaso del diagrama de Molière para obtener las propiedades de la sustancia, que en este caso pues va a ser el refrigerante. También nos detuvimos un buen rato en lo que es el esquema del circuito de refrigeración. Vimos los 4 componentes en esquema. También lo vimos a nivel de gráfico en el diagrama de Molière. Dónde está cada uno de los elementos, cómo llamamos a la línea de baja, por qué le llamamos línea de baja, línea de alta, línea de baja, línea de succión, línea líquida, línea de descarga. ¿Qué más? Bueno, dónde está ubicado cada uno de los elementos en el diagrama de Molière. Interpretamos un poco por qué necesito yo comprimir el refrigerante para llegar al condensador, para poder botar el calor. El objetivo del compresor, pues realmente es elevar la temperatura del refrigerante. Vimos esa parte. Repasamos un poco el concepto de calidad. Antes de pasar, que esto sí es a partir de ahora, a ya ver la parte de la termodinámica del circuito de refrigeración. En sí lo que vamos a ver pues es lo mismito del último capítulo de termodinámica, porque como he mencionado varias veces, este primer parcial es como una continuación de ese capítulo de refrigeración de termodinámica. Y bien, entonces esos conceptos son muy similares lo que vamos a ver en el circuito de refrigeración, ya viendo la parte termodinámica del circuito, que es condiciones de salida menos condiciones de entrada, o condiciones de entrada menos condiciones de salida, dependiendo del sentido de la transferencia de energía. A eso me refiero, a una entalpía de salida menos una entalpía de entrada. Quizás con algunos nombres un poco diferentes, aquí lo colocamos diferente, pero es el mismo concepto. Entonces, si interpretamos bien ese capítulo de termodinámica, pues este capítulo va a ser bien accesible para todos. Bien. Primero, pues vamos a ver la parte termodinámica del evaporador. Ayer ya hablamos un poco sobre qué es lo que hace el evaporador. Pues su nombre se debe a que el refrigerante en el interior cambia de estado, cambia de líquido a un estado de gas, un estado de vapor. Tenemos aquí un par de esquemas. Tenemos simbolizado el evaporador, color gris. Tenemos el refrigerante con flechas color verde. Entra en una mezcla. Vimos ayer que realmente entra como una mezcla de líquido-vapor y sale como completamente vapor o vapor sobrecalentado. Vamos a ver más adelante también.
Y tenemos simbolizado como con una flecha roja el paso del aire a través del evaporador. Este realmente es un intercambiador de tubos con aletas, como parecido a los radiadores de los vehículos. Es más, eso es, nada más que en este caso es para evaporar, bueno, enfriar el aire y en el proceso pues evaporar el refrigerante. ¿Qué pasa internamente? Internamente lo que yo tengo es que vengo de un condensador, vengo como líquido a alta presión, paso por un dispositivo de expansión, en el proceso pues la caída de presión es alta y suficientemente rápido y sale el refrigerante con un pequeño porcentaje de vapor o de refrigerante que se ha evaporado de forma espontánea, simbolizado en la tubería como unos burbujas blancas y color verde, lo que es el refrigerante líquido. Entra el refrigerante al evaporador y cuando entra en contacto con el aire, como el refrigerante tiene menos temperatura que el aire, el refrigerante empieza a ganar calor y el aire empieza a perder calor, empieza a enfriar. El refrigerante ya estaba en la zona de mezcla, a medida va avanzando y sigue en contacto con el aire, se va evaporando cada vez más, se va evaporando cada vez más, va aumentando la calidad y cada vez más masa de refrigerante está en estado de vapor hasta que se convirtió completamente en vapor. Cuando veamos el sobrecalentamiento, vamos a ver que una vez que se convirtió en vapor, sigue intercambiando un poco más de calor para lograr ese sobrecalentamiento, que en este diagrama todavía no está simbolizado, pero más adelante lo vamos a ver. Entonces, eso es lo que está pasando adentro del evaporador. Yo tengo unas condiciones de entrada y tengo unas condiciones de salida. Y esas son las que a mí me van a dar la termodinámica del evaporador. ¿Qué condiciones de entrada tengo y qué condiciones de salida? Bien, tenemos aquí un diagrama de Molière, visto de otra forma el evaporador. Podemos verlo reemplazado, representado el proceso del evaporador como esta línea horizontal, donde el punto B sería exactamente a la entrada del evaporador. El punto A sería antes de la válvula de expansión y el proceso de la válvula de expansión sería el punto A hacia B. Como una caída drástica rápida, no genera calor, no genera trabajo ni consume trabajo. Eh, sus entalpías son iguales, A y B, entonces por eso el proceso es una vertical. Pero si vemos el refrigerante, cuando sale del condensador, en el caso ideal, que ahorita lo estamos viendo, el caso ideal, sale como líquido saturado. Cuando entra la válvula de expansión, cae drásticamente, pero al salir, cae adentro de la campana. Entonces, aquí hay una distancia que está en línea punteada, que es la que me muestra que hay un porcentaje de vapor perdón, un porcentaje de refrigerante que se evaporó de forma espontánea. Entonces, eso es lo que yo represento en este punto. Una vez que ya estoy en ese punto y comienzo a caminar adentro del evaporador, yo me voy moviendo en sentido horizontal hacia la derecha, hacia el punto C. Y el punto C pues sería a la salida del evaporador, que en el caso ideal sería vapor saturado. En el caso real es un vapor sobrecalentado. Bien, aquí, al moverme en forma horizontal yo tengo un cambio de entalpías. Una entalpía en el punto C y una entalpía en el punto B. Esa diferencia de entalpía es la que a mí me da la energía que el evaporador extrae del aire y eso lo voy a conocer como efecto de refrigeración. Si lo dejamos en BTU por libra, son las unidades que tenemos la entalpía o kilojoule por kilogramo, dependiendo cuál es el sistema de unidades, eh, ese va a ser el efecto de refrigeración, va a ser el ER, lo vamos a representar como ER. ¿Y qué es? ¿A qué es igual? Pues nada más que la entalpía en el punto C menos la entalpía en el punto B. Eh, si quiero eh, BTU por minuto o BTU por hora, yo puedo multiplicar esta ecuación por el flujo másico, y este ER cambiaría a ser una Q mayúscula. Aquí pues es la misma ecuación, solo que está despejado, el flujo másico. Si yo multiplico este paréntesis, esto lo meto en un paréntesis, multiplico por el flujo másico, tendría esta M minúscula multiplicado por el ER al lado izquierdo, y al lado derecho tendría Q sub E, que sería el calor
de refrigeración, o mejor dicho, la capacidad de refrigeración. Son los mismos conceptos, solo que el efecto de refrigeración está en BTU por libra, o sea, BTU por cada libra de refrigerante, y Q mayúscula está en BTU por minuto. Ya este BTU por minuto, yo lo puedo convertir a BTU hora, y eso yo lo puedo convertir a toneladas, que toneladas ya es una unidad más conocida en sistemas de refrigeración. Bueno, el BTU hora también es más conocido en refrigeración. Entonces, este es la parte termodinámica del evaporador. Bueno, aquí estas imágenes son del libro y en el libro van siguiendo un ejemplo, por eso estos valores numéricos que están acá. Pero si yo quisiese encontrar el ER o el efecto de refrigeración sería 106.4 menos 39.3, pues esas son las entalpías en cada uno de los puntos del evaporador. Bien, una vez que salgo del evaporador, ¿hacia dónde vamos? Pues vamos hacia el compresor. Recordemos que el evaporador, su proceso termina en el punto C, que sería en este punto. Luego, el refrigerante llega al compresor, donde entra como vapor a baja presión y sale como vapor a alta presión. Sale como vapor sobrecalentado. Entonces, ese proceso es del punto C hacia el punto D. Aumento la presión, me tengo que mover en forma vertical, pero también aumento la entalpía. Entonces, realmente su proceso es una diagonal. Una diagonal o una curva. Aquí no está muy bien representado, pero sería como una curva. Y me muevo del punto C al punto D. En la imagen tenemos ahí un compresor esquemático de pistón, quizás, donde la entrada es el punto C y esta salida es el punto D, donde ya va a una mayor presión. Que si lo vemos, estaremos diciendo, según la imagen, que está entrando una presión de 57.7 psi y está saliendo una presión de 210.6 psi. Bien, nuevamente, la energía que genera o que entrega el compresor al refrigerante, yo lo puedo determinar por sus condiciones de salida y entrada, es decir, entalpía en el punto D menos la entalpía del punto C, que siguiendo el ejemplo que es, bueno, la imagen del ejemplo del libro sería 120 menos 106.4. Esto lo voy a conocer como calor de compresión, CC, en BTU por libra, BTU por libra de refrigerante, por cada libra de refrigerante. Y eso pues aquí está esta ecuación, está en el libro, está extraída del libro. Si yo multiplico nuevamente este valor por el flujo másico, yo voy a obtener BTU, voy a obtener watts. Aquí, bueno, no hace falta hacer la conversión. Tengo que corregir este paréntesis antes de mandárselo. Eso sería representado como una W mayúscula. Y si yo multiplico, perdón, aquí sí, tenía un error de interpretación. Este W realmente es trabajo, símbolo de trabajo, yo lo había confundido con watts. Este es símbolo de trabajo en BTU por libra. Realmente es exactamente la misma ecuación. Diferencias de entalpías, solo que en uno es CC, calor de compresión, que a su vez es el trabajo que el compresor realiza sobre el refrigerante. Lo tengo como esta igualdad. Ahora sí, si a este trabajo W mayúscula lo multiplico por el flujo másico, aquí sí voy a obtener la potencia teórica, que es asumiendo 100% de eficiencia del compresor, sería la potencia consumida de la red eléctrica. Pero esta realmente es la potencia entregada al refrigerante. Habría que dividirlo entre la eficiencia del compresor para obtener el consumo eléctrico. Y luego, pues aquí hay una unidad de conversión que en su momento nos va a ser útil para convertir de BTU por minuto a HP. Luego, pues ya de HP a kilowatt ya nos es mucho más fácil llegar. Entonces, esta es la parte termodinámica del compresor, moviéndonos del punto C al punto D. ¿Qué seguía después del compresor en el circuito de refrigeración? Seguía el condensador. Entonces, eso nos hace pensar que vamos a llegar del punto D hacia el punto A en el condensador. Y ese es el que tenemos acá. Bien.
Está representado ahí en la presentación el condensador, una imagen parecida al evaporador que vimos hace un momento, donde tenemos en el punto, bueno, esta letra no tiene que ver con la de la imagen del libro, simplemente ahí se nos escapó tapar esa letra. Aquí debería ser el punto D y saliendo en la parte final del condensador en el punto A, entrando como vapor sobrecalentado y saliendo como líquido saturado en el caso ideal. Aquí ocurre lo contrario que ocurre en el evaporador. En el evaporador, el refrigerante incrementa energía y en el proceso se evapora. En el condensador pasa lo contrario, disminuye su energía y en el proceso se condensa. Eh, es igual, yo tengo refrigerante moviéndose en unos tubos adentro del condensador y tengo pasando aire del exterior a través del condensador. Aquí, por lo que vimos ayer, como el compresor eleva la presión, la temperatura del refrigerante es mayor a la del aire. Entonces la entrega de calor del refrigerante hacia el aire y así se va enfriando. Y en el proceso, a medida voy caminando, yo me muevo del punto D hacia el punto A. Primero empieza a enfriarse un poco, luego una vez que ya llegó a la zona de saturación, se empieza a condensar, sigue entregando calor hasta que llega al punto A como líquido saturado, que sería en este punto de acá. ¿Cuáles las ecuaciones termodinámicas? Igual, la misma, una condición de entrada menos una condición de salida. Eso sería un HD menos un H sub A. Eso lo vamos a conocer como calor de rechazo, C sub R. Calor de rechazo, pues va a ser el calor que el condensador entrega hacia el exterior, representado como C sub R. Eh, También calor total de rechazo lo podemos encontrar en base a la ecuación anterior, pero multiplicado por el flujo másico. Ese va a ser Q mayúscula sub C. Luego hay una relación que es la ecuación de la energía y ciclo de refrigeración, C sub R. Esta ecuación lo que me dice es que este calor, C sub R, que bota el condensador, tiene que ser igual al calor ganado en el evaporador, o sea, el efecto de refrigeración, más el calor de compresión que genera el compresor. Y eso tiene que ser igual a C sub R. Y eso pues es una forma que nos va a ayudar a comprobar los cálculos que estén correctos. El calor que encontramos en el evaporador más el calor de compresión tiene que ser igual al calor de rechazo en el condensador. Es una sumatoria. Y por último, pues tenemos, bueno, parte siempre de la misma ecuación anterior, donde los calores, la potencia y el calor del evaporador tiene que ser igual al calor total de energía del condensador. Bien, llegamos al punto A. Ya vimos los calores, ya vimos que son exactamente las mismas ecuaciones que termodinámica 2, nada más que con otro nombre. En termodinámica 2 los usamos, entalpía final menos entalpía inicial, solo que ahora pues aquí le estamos dando otro nombre. Y por último llegamos al dispositivo de expansión, llegamos al punto A. Este no es más que un punto de estrangulamiento del refrigerante, donde se reduce drásticamente la sección transversal y ahí se produce una caída alta de presión y es lo suficientemente rápido como para que la válvula no transfiera calor ni consuma calor de los alrededores. Tampoco es un dispositivo que genera trabajo, tampoco tiene energía cinética, nos está moviendo la válvula. Entonces, cuando hacemos el balance de energía, quedamos en que solamente tengo que la entalpía de entrada, o sea, H sub A va a ser igual a la entalpía de salida, o sea, H sub B, y el proceso para que eso se cumpla tiene que ser una vertical en el diagrama de Molière. Entonces, por eso el proceso es una vertical y una vertical descendiente. Y aquí vemos, pues, nuevamente, este espacio es el vapor que se evapora espontáneamente en la válvula, que en la imagen se representan como unas burbujas blancas, círculos blancos. Entonces, ese es el proceso dispositivo de expansión y el objetivo es pues volver a llevar el refrigerante a las condiciones en el cual pueda volver a extraer calor del aire del recinto interior, del recinto que está refrigerado.
Em, bueno, también lo conocemos como dispositivo de control de flujo. em, Como dispositivo de control de flujo. Vamos a ver más adelante esa parte. Bien, eso es el circuito, la termodinámica del circuito de refrigeración. El lunes vamos a hacer ya un ejemplo partiendo desde cero, desde tener que calcular el efecto de refrigeración, el flujo másico, calor de compresión, el calor de rechazo y hasta regresar al dispositivo de expansión. Bien, una vez que tenemos esos calores, tenemos el consumo del compresor, tenemos el efecto de refrigeración, nosotros podemos encontrar algunos rendimientos. Eh, el coeficiente de rendimiento CDR, que en, bueno, en refrigeración lo conocíamos, en termodinámica lo conocimos como COP, pero no es más que, ¿cómo es que definíamos la eficiencia térmica? Lo definíamos como un objetivo versus un costo, o un beneficio entre un costo. En este caso, ¿cuál es el beneficio en circuito de refrigeración? Pues lo que yo logro refrigerar, en este caso es el efecto de refrigeración, lo que yo logro extraer de un ambiente refrigerado. Si fuese un aire acondicionado, sería cuánto yo logro enfriar el aula o la residencia donde esté el aire acondicionado, entre el costo del circuito de refrigeración. ¿Y cuál es el costo del circuito de refrigeración? Pues el consumo del compresor. Entonces, esa relación realmente es la eficiencia térmica. Aquí lo vamos a conocer como CDR, pero también dependiendo de las unidades que usemos, lo podemos conocer también como COP, eh, coeficiente de desempeño de un refrigerador, o también aplica como coeficiente de desempeño para una bomba de calor. Bien, el coeficiente de rendimiento relaciona la capacidad de enfriamiento o efecto de refrigeración con la potencia requerida en la compresión. Entonces aquí están las dos ecuaciones que podemos utilizar. Eh, Así como está ahorita la ecuación, yo estoy dividiendo libra o BTU por libra sobre BTU por libra. Eso me va a dar pues un valor adimensional. Lo que me va a decir es cuántos BTU por libra logro refrigerar por cada BTU por libra de calor de compresión consumido. Eso es lo que me dice esta ecuación. Entre más grande es esta ecuación o el resultado, que es un resultado adimensional, igual que el COP, entre más alto es este valor, mejor, más eficiente es el circuito de refrigeración, porque quiere decir que logró enfriar más o logré refrigerar más bajo un consumo de energía eléctrica o potencia. Bien, actualmente, y sobre todo en los equipos de aire acondicionado, yo puedo cambiar las unidades de esta relación. Puedo dejar el efecto de refrigeración en lugar de BTU por libra, lo puedo dejar en BTU por hora. Y la parte del calor de compresor, de compresión, lo puedo dejar en watts. Si yo utilizo esas unidades, voy a obtener algo llamado EER, que es otra forma de medir la eficiencia de un circuito de refrigeración, solo que en este caso más orientado a aire acondicionado. El EER me dice cuántos BTU por hora logro obtener por cada watt consumido, o cuántos BTU por hora de enfriamiento logro obtener por cada watt consumido en el compresor. Entonces, eso es el EER. Y en los casos de equipos inverter donde yo tengo variadores en los compresores, o aquellos equipos que tienen capacidad de trabajar con capacidades parciales, yo tengo otra unidad que es el SR. Es la misma relación, nada más que es un promedio. Es un promedio según los consumos máximos y mínimos bajo un perfil de carga de los equipos de aire acondicionado. En ambos, entre más alto es, mucho mejor. Entre más altos son estos valores, más eficiente es el equipo de refrigeración. Entonces, esto es en cuanto al rendimiento del sistema de refrigeración. Y por último, vamos a terminar en este punto para que ya el lunes veamos un ejemplo un ejemplo práctico para esas ecuaciones que hemos estado viendo. Vamos a hablar por último de lo que es, vamos a terminar algo temprano. Vamos a ver lo que es el sobrecalentamiento y el sobreenfriamiento del refrigerante. Bien, el refrigerante sale del evaporador como vapor sobrecalentado.
hace un momento, y vamos a ver, sí, hace un momento yo mostré esta imagen. El punto C mencionamos que es la salida del refrigerante. Estoy hablando ahorita de la imagen del lado derecho. En el caso ideal, el refrigerante saldría en el punto C justo como vapor saturado, o sea, justo en el momento en que todo el refrigerante ya se convirtió en vapor. Eh, pero realmente no sale como vapor saturado. Siempre el refrigerante se mantiene un poco más de tiempo para lograr un sobrecalentamiento, es decir, sigue ganando calor para obtener la imagen del lado izquierdo. Este espacio entre el punto C y la línea de saturación, ese espacio que está ahí es mi sobrecalentamiento. Ese espacio es mi sobrecalentamiento. En este caso, pues, considerado como 10 grados Fahrenheit de sobrecalentamiento. ¿Qué quiere decir esos 10 grados Fahrenheit de sobrecalentamiento? Quiere decir que tiene 10 grados más caliente de la temperatura que tendría que salir si fuese vapor saturado. A eso se refiere ese sobrecalentamiento. Eh, bueno, provee un método para control de refrigerante cuando se utiliza una válvula de expansión termostática y también asegura que no llegue líquido al compresor. Digamos, si nosotros salimos como en el punto C, como líquido, eh, perdón, vapor saturado, aquí estamos considerando el caso ideal donde yo no tengo ninguna pérdida, no tengo ningún tipo de pérdida del evaporador al compresor, pero ya vimos que en el equipo de refrigeración hay una serie de tuberías y accesorios entre cada uno de los elementos básicos. Entonces, en el proceso, en esas tuberías puede pasar que se enfríe. Si se enfría un poco, pierde energía hacia los alrededores, puede pasar que ese vapor saturado empiece a condensarse y llegue ciertos rastros de líquidos al compresor. Y un compresor pues no está diseñado para trabajar con líquidos, para eso son bombas. Al compresor tiene que llegar completamente vapor. Entonces, para asegurarnos un poco de eso, lo que hacemos es que sobrecalentamos un poco el refrigerante. En este caso, en la imagen, 10 grados Fahrenheit. ¿Quién se encarga? Bueno, hay circuitos que ya está definido, que está a medida, como los circuitos de refrigeración con tubo capilar, que ya viene a medida cuánto sobrecalentamiento va a tener el equipo. Pero hay otros equipos que tienen una válvula eh, que se encarga de estar monitoreando ese sobrecalentamiento y lo que hace es que libera más o menos refrigerante para mantener este sobrecalentamiento constante. Y eso pues eh, lo puede cumplir el mismo dispositivo de expansión, que más adelante, después del ejercicio, de ejemplo, vamos a ver cómo es que ese dispositivo está monitoreando este sobrecalentamiento. Si hay poco sobrecalentamiento, va a mandar un poquito menos de refrigerante. Si hay mucho sobrecalentamiento, va a liberar más refrigerante. Bien, eso es el sobrecalentamiento. También tenemos el subenfriamiento. El refrigerante sale del condensador en condiciones reales, sale como líquido subenfriado, que es lo mismo que líquido comprimido, como miramos en termodinámica. Ayuda pues, a obtener un mayor coeficiente de refrigeración, también reduce la cantidad de vaporización súbita del refrigerante. Ese subenfriamiento lo tenemos en este punto, es a la salida del condensador, que quiere decir que cuando el condensador, el refrigerante ya se condensó por completo, sigue un tiempo adicional en contacto con el aire para seguirse enfriando un poco más. Y eso es el subenfriamiento, que bueno, aquí no está rotulado, pero pueden ser 5 grados Fahrenheit. Quiere decir que está saliendo 5 grados Fahrenheit más frío de lo que debería salir si saliera como líquido saturado. Entonces está saliendo subenfriado. Eh, ¿Qué me ayuda? Bueno, veamos la imagen de la izquierda. Si el refrigerante en el punto A, como líquido saturado, entra de un solo al dispositivo de expansión, va a caer la presión y va a llegar al punto B. Y esta distancia del punto B a la línea de saturación es vapor que se evaporó espontáneamente. Pero si yo subo en frío un poco, me muevo más hacia la izquierda y reduzco un poco esa
cantidad de refrigerante que se evapora espontáneamente. Esa es una de las funciones que tendría uno de los objetivos que tendría el dispositivo de, el subenfriamiento. Bueno, aquí hay algunas rotulaciones donde se muestra esa diferediferencia. ¿Qué obtengo al moverme un poco más hacia la izquierda? Pues puedo incrementar un poco el efecto de refrigeración. B' a C, que sería el caso de sin subenfriamiento, es menor a B y C. Esa distancia es mayor porque con el subenfriamiento yo logro moverme un poquito más a la izquierda y tengo más capacidad de efecto de refrigeración. Bien. Sí, con el ejemplo, ahí vamos a aprender a calcular ese sobrecalentamiento y ese subenfriamiento, que en la práctica lo que hacemos es, pues, medimos la presión, asumo que esa debería ser la presión de saturación, y esa presión de saturación le corresponde a una temperatura de saturación. Luego, con un termómetro, mido la temperatura real a la que está saliendo el refrigerante, y el diferencial entre la temperatura refrigerante real menos la temperatura de saturación que debería tener, ese es ya sea mi sobrecalentamiento a la salida del evaporador o mi subenfriamiento a la salida del condensador. Es ese diferencial. Entonces, en el ejemplo lo vamos a hacer mostrando la tabla, cómo lo vamos a obtener a partir del lunes. Entonces, nos quedaríamos aquí. Ya nos queda lo que es hacer el ejemplo completo. Voy a ver si les puedo ir mandando allá la presentación y luego continuamos con más conceptos. Ya vamos a ver más adelante tipos de evaporadores. Ahorita no hemos hablado de los tipos de evaporadores, no hemos hablado de los tipos de condensadores, tipos de compresores. Pero antes de pasar a más teoría, vamos a ver ese ejemplo que acabo de pasar ahí de forma rápida. Bien, 8:42, creo que estamos bien ahorita. Si hay consultas, una consulta, comentarios, si no, pues nos vemos el lunes. Ingeniero, yo tengo una consulta. Sí. Es si va a subir las clases grabadas a la plataforma. Sí, yo la subo, solo que, bueno, como terminamos a las 9 esta clase, los voy a subir jueves o viernes. Jueves o viernes voy a estar subiendo los videos. Que esta semana sería solo la de ayer y ahora, porque el lunes realmente solo fue presentación. Pero ayer comenzamos el contenido, entonces vamos a subir la de ayer y la de ahora. Y van a quedar los links en la plataforma según la viñeta, como lo mostré el lunes. En la viñeta del primer parcial van a estar todos los videos del primer parcial. Y así va a ser con los del segundo también. Y bien, ¿qué más? Si no, pues nos vemos el lunes. Listo, buenas noches, ingeniero. Bueno, Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches.